Estamos comunicados con el defensor de la tercera edad de la ciudad de Buenos Aires, Eugenio Semino, para charlar un poco, como lo hacemos siempre, sobre el tema fundamentalmente de los jubilados. ¿Qué tal, Eugenio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto poder saludarte. ¿Qué tal? Muchas gracias y gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor, al contrario. Eugenio, hoy quería consultarte un poco sobre qué está pasando con la salud de la tercera edad, fundamentalmente con el PAMI, ¿no? Con la obra social y también con la atención en otros casos, porque Así es. últimamente charlando con algunos jubilados me dicen que tienen en el PAMI, sobre todo, tienen muchos problemas para conseguir turnos, muchos problemas para conseguir especialistas, problemas también en el manejo de las recetas, y por eso quería hablar Así un es. poco con vos sobre este tema. Sí, mira, todo el sistema de salud, público y privado, está totalmente estresado y afectado por lo que fue la pandemia. Venía en una crisis estructural anterior al fenómeno, pero la pandemia lo terminó de colapsar y lo que estamos viendo, y a su vez, en el caso de obras sociales y PAMI en particular, se le sumó a estas catástrofes la mala gestión, ¿no? Es decir, PAMI fue prácticamente descabezado de los funcionarios de carrera y hoy hay jóvenes militantes en todo el país que no tienen el expertise y tampoco las ganas de aprender. Por lo cual, si tomamos en cuenta que hoy en el PAMI y insisto en incorporar, siempre hablamos del PAMI en primer lugar para con los adultos mayores, Ujú. pero tenemos muchos otros que estaban en sus obras sociales sindicales y esas obras sociales, incluidas las grandes como SECAC ya el año pasado, no admiten nuevos jubilados. Es decir, hay un ducto que va todo al PAMI. Hoy tiene un padrón de 4.900.000 beneficiarios y bueno, se supone que van a entrar prácticamente 1 millón más con la moratoria. Ujú. Por lo cual, cuando vemos esto y vemos que irresponsablemente no hay ningún tipo de planificación, que hoy para obtener un diagnóstico y tratamiento, el paciente y sus familias deambulan 8, 9, 10 meses. Refiero desde el médico de cabecera, que lo encontrás alguna vez, Ujú. va a su consultorio una vez cada 15 días, le pide al paciente que le mande un WhatsApp, Ujú. tenés copiar recetas, Ujú. la derivación al especialista se lleva 3, 4 meses más, con especialidades críticas que duplican ese tiempo de espera, Ujú. digo, desde flebología, neurología, enfermedades de una complejidad donde cada vez quedan menos profesionales dedicados a la atención de obras sociales y PAMI. Ujú. Y después viene la peregrinación con el tratamiento, es decir, si es medicamentoso hay que conseguir medicamentos. Hoy tenemos un problema serio, por ejemplo, con los oncológicos. Ujú. Hay tratamientos de quimioterapia o de radioterapia que están esperando medicación, eh, por lo cual lo que vemos que a su vez, como fenómeno paralelo e ineludible, muchas veces el paciente y su enfermedad hacen un proceso agudo y toda este calvario termina en una internación de urgencia en unidades de urgencia que también están totalmente colapsadas. Así Ujú. que estamos realmente en un problema de indefensión manifiesta. Los funcionarios, por ejemplo, de PAMI ya directamente no van al instituto, y digo esto no desde lo que pueden ser apreciaciones políticas al respecto, Ujú. sino de lo que son las tareas administrativas, ¿no? Hay expedientes
que están pendientes de la firma de la directora, del subdirector, que bueno, están en sus campañas electorales como tantos otros, ¿no? Claro. Así que me parece que inclusive es un tema del cual no se habla, como no se habla de los temas previsionales, en lo político tampoco se habla de esto. Claro, Y Eugenio, son los que interesan, ¿no? Sí. claro, es que justamente eso, por un lado que no se habla, por otro lado hay en una gran parte de la sociedad, inclusive de la propia gente que utiliza el PAMI como una resignación, se puede decir. Así es. Pero por otro Así es. lado, hay problema presupuestario porque parecería que el PAMI no maneja una cantidad de dinero que es impresionante, y uno cuando ve la cantidad de propaganda que hacen, la cantidad de cosas que hacen por la fachada, qué sé yo, por ahí Ujú. en clínicas que ponen para que la clínica parezca mejor y después le atienden de otra forma, por la Así es. cantidad de cosas que uno ve, parecería que no es un problema de presupuesto, ¿no? Mira, no lo es. El PAMI hoy tiene un presupuesto blanco, y ahora te explico por qué hago esta aclaración, de Sí. alrededor de 550.000 millones de pesos. Mm. Y digo blanco porque el presupuesto final del PAMI lo conocemos al terminar el ejercicio, porque se van derivando una enorme cantidad de partidas al margen de ese presupuesto que realmente no son verificables en el durante. Y esto es lo que te estoy diciendo, informado, tal como lo estoy señalando, por parte de la Comisión Técnica de Seguimiento de Presupuestos de la Cámara de Diputados de la Nación, que es un organismo netamente técnico, no es político. Ujú. Por lo cual el PAMI se ha convertido a través de los años, y se profundiza ahora, en un ducto donde pasa de plata que recauda el Estado, plata blanca, a un ente público no estatal que lo maneja el gobierno de turno, y que no tiene control alguno. PAMI Ujú. no tiene auditorías, no tiene seguimiento de la Auditoría General de la Nación, de otros organismos de control. Lo único que tiene un síndico que es personal de PAMI. Así que imagínate qué tipo de control puede haber. Claro. Y obviamente lo que vemos es que cuando las partidas, como ocurre este año, relacionadas con la provisión de medicamentos van aumentando exponencialmente, se desfinancian el resto de las partidas de contención social, de ayudas y demás, solo aparecen como cuentagotas un mes antes de las elecciones, ¿no? Por Ujú. ejemplo, ahora nos enteramos que va a haber, para aquellos que recibían los bolsones de comida, que es un segmento chiquito de los 4.900.000 beneficiarios, que hace casi un año no le pagan, no le dan el bolsón, Ujú. le van a dar un bono de 24.000 pesos el mes anterior a las elecciones, ¿no es cierto? Ujú. Es todo macabro realmente, y es todo inobservado por el sistema político. Bueno, da la impresión que es inobservado todo lo social por el sistema político, que está en el devaneo de sus candidaturas, sus peleas internas, etcétera. Claro, uno lo que vio, y sobre todo en la pandemia, en estos enfrentamientos que hay entre gobierno nacional, gobierno de la ciudad, ¿no? Que se dieron de baja algunos contratos que tenían con los hospitales públicos de la ciudad, ¿no? Se Yo- redujeron las cápitas, sí. y se redujeron las Sí, cápitas. Eh, Eso en realidad es un tema, porque mucha gente, muchos jubilados, yo conozco gente que dicen, bueno, en vez de ir a una guardia del PAMI, se va a una guardia de un hospital público de la ciudad. Y a veces el hospital público no registra que es afiliados del PAMI. Y bueno, sí. en la época de la pandemia se daba que le decían, no, usted tiene que ir a una clínica a la provincia. Y entonces Hoy iba y se pasa quedaba acá en exactamente un lo hospital mismo, de ¿eh? la ciudad. Hoy Así que, terminó la pandemia, pero siguen derivando
a lugares remotos del conurbano, ¿no? Ahora, eso es una vivada, porque el hospital de la ciudad está obligado a atenderlo en una urgencia. Sí, mira, en realidad hay negocios de por medio. Ajá, Como se paga por cápitas, entonces sí. la persona que se atiende en un hospital de la ciudad o un hospital extraño a su cápita, el PAMI lo que hace es pagarla igual y tiene liberada la cápita el prestador para usarla con un privado, por ejemplo. Ujú. Así que donde hay una necesidad hay un negocio en Argentina y esto es lo que estamos viendo, sumado al tradicional de la industria del medicamento. Por ejemplo, este año un contrato que se firmó en enero con la industria del medicamento supuestamente incorpora nuevos específicos de farmacia, que en realidad son los mismos que ya tenía en Bademecum, y Ujú. esa plata que se va a pagar en más va al financiamiento de la campaña, Ujú. sobre todo los grandes partidos, ¿no? Así Ujú. que estamos, te digo, en una encerrona, porque a ver, la salud no tiene que ver con la enfermedad. La enfermedad es una interrupción eh, temporaria Sí. o si hay cronicidad con más largo tratamiento de la salud, es decir, es un momento excepcional de la salud. Salud Ujú. se protege con prevención, que no es la vacuna antigripal, es la comida necesaria y deseada, es la morada, es tener agua corriente, tener cloacas, poder pagar el alquiler o las expensas. Bueno, Ujú. todas estas cosas no las puede hacer el jubilado, el adulto mayor, y eso sí se convierte en enfermedad, que termina siendo el negocio al cual apuntaba anteriormente, Ujú. de los medicamentos. Los médicos tienen un bajo control, los médicos de cabecera, de la utilización del medicamento por parte del beneficiario de PAMI, y hay tratamientos que terminen siendo placebos, o que cuando va a comprar el medicamento con descuento del paciente, la persona, compra lo que puede y no lo que debe consumir conforme a la prescripción de su profesional, ¿no es cierto? Ujú. Ujú. Está claro. Ahora, Eugenio, ¿y más o menos cuánta gente se atiende en el PAMI? Porque hay mucha gente que opta por su obra social, que a veces es igual o es peor que el PAMI, ¿no? Pero ¿cuánta gente más o menos? Mira, el padrón actual son 4.900.000 Claro. beneficiarios. Se agregarían algunos si hay una otra moratoria. Y la moratoria ya está vigente, Claro. y dicen, porque nunca se exhibió ninguna documentación al respecto por parte de ANSES, a dichos del actual titular, que quienes ingresarían a través de la moratoria son 800.000 jubilados más. Ujú. Por lo cual, imagínate, si hacemos toda esta descripción actual del PAMI, cómo se va a atender a esa cantidad de gente, si realmente, como Ujú. dicen, va a ingresar al sistema. Ujú. Es decir, ahí tenemos dos grandes incógnitas, Sí. que es cómo se los atiende en la salud y con qué se les paga, Ujú. porque hoy ya el haber de los actuales jubilados está cubriendo un tercio de su canasta de necesidades básicas, está encubierto esto para Ujú. los de la mínima, un poco más, con el pago en negro de un llamado bono, pero en realidad, a medida que van ingresando nuevos beneficiarios, si no se replantea las formas de financiamiento, los que terminan soportando el peso de los nuevos que entran son, como ya ocurrió en otras moratorias, los jubilados que ya están en el sistema. Claro. Bueno, uno está viendo ahora los números sobre los aumentos fundamentalmente de las canastas básicas y los aumentos que han tenido los jubilados y no se acercan. Así que ahí tenemos un problema. Ahora, ¿cuántos problemas que tenemos? Porque
¿Se solucionará esto solamente removiendo a la clase? No, Porque uno lo que ha visto es que últimamente en el PAMI se pone a cualquiera, es decir, es una caja sí. importante y ponemos, bueno, a la militante que está más cercana, no importa si es licenciada en ciencias políticas o si Así es. no sé, o tiene otro título, no se busca aparentemente gente Y no, capacitada. ¿Se no podrá hay encontrar idoneidad. eso? ¿Cómo lo ves vos? Mira, yo lo que veo es que no hay idoneidad, no hay elección por idoneidad para ser funcionario público, ¿viste? Tanto el PAMI como en cualquier otro organismo. Por lo cual vemos que tenemos un Estado presente, como es la consigna, como decía algunos dictadores en otra época, de mediados del siglo pasado, no Mm, argentinos, mm, eh, y tenemos un Estado cada vez más grande y más ineficiente e ineficaz, ¿no? ujú. Cuando uno dice esto puede ser tildado de liberal, de neoliberal, etcétera, etcétera, pero cuando se observa la inoperancia y la ineficiencia de quienes están en el Estado, esto sale muy a las claras que se sigue engordando y no dando prestaciones, ¿no? Claro. Sí, uno a veces lo que ve y lo que ha visto en los últimos años, que ha crecido mucho en gente, el PAMI, que se han inventado cosas para que haya alguna gente que pueda trabajar en eso, que no eran Sí, necesarias, ¿no? Y por ahí, para pedir un turno hay que hacer algunos trámites que antes no se hacían. sí, es un galimatías el poder lograr prestaciones dentro del PAMI, y como decías, sigue entrando gente, entraron 1000 y pico la semana pasada, Ujú, en connivencia de la política con los gremios, ujú, que bueno, después quedan como capas geológicas, una sobre otra, y bueno, vos fijate que el costo de administración del PAMI no tiene prestadores propios, salvo dos o tres, el Milstein, PAMI uno o 2 de Rosario y el Español. ujú, El gasto de intermediación, es decir, de administración, son casi 26 puntos. ujú, Cualquier obra social del mundo, el gasto de administración no puede exceder los 6 puntos, a lo ujú, sumo, ¿no? Es claro. bastante menos. Ujú. Por lo cual, lo que estamos viendo es que no hay ninguna racionalidad, hay pagos políticos, como te decía, y hay una disfunción cada vez mayor por parte del sistema PAMI, y lo mismo ocurre con las obras sociales, muchas de ellas que están quebradas, ¿no? Eh, Claro, sí, justamente eso. Bueno, que ese es el problema. Hoy el jubilado está en el peor de los mundos cuando se jubila, si ha trabajado y si está en una obra social. Entre elegir lo malo o lo peor, ¿no? Pasa Sí, algo y es de más, eso. hoy ya las obras ya no hay ni elección, porque la mayoría de las obras sociales ya derivan directamente al PAMI, Sí, hay muchas que no le dicen a ya no sus tiene más, afiliados ¿no? que no los aceptan, es verdad. Exactamente, se quedan con los que ya tenían, así ocurrió con comercio el año pasado, con docentes, es decir, Ujú. la mayoría ya no atienden jubilados propios, insisto, Bueno. salvo los que ya estaban en el sistema. Bueno, Eugenio, bueno, yo desde ya te agradezco esta conversación porque es un tema, casi siempre estamos hablando del tema del salario, que en realidad es lo fundamental, ¿no? Porque si los salarios fueran buenos, es mal, se podría hasta resolver de otra forma el tema de la salud, pero Seguro, quería en seguro. estos momentos que contaras un poco más vos, que viajás por todo el país y que sabés cómo está funcionando las obras sociales y cómo está funcionando el PAMI. Así que no Sí. sé si querés agregar algo. No, primero, es decir, cada uno en diversos lugares del país cree que el problema es local, pero Claro, tal cual lo decías vos, cuando vamos a diversos lugares vemos que es el mismo problema en Mar del Plata, que en Chaco, que en provincia de Buenos Aires conurbano, o que cl- Capital Federal, ¿cierto? claro, claro. No, porque está también ese mito, ¿no? Que uno va a alguna provincia y dice, no, ustedes tienen la suerte, porque como si el PAMI estuviera acá mejor, ¿no?
No, no, por eso te digo, es un problema estructural grave y negado en términos de su tratamiento, que se suma al tema del haber, del salario, que, a ver, el haber debiera ser la política social por autonomía, ¿no? Si se Claro. pagara lo que corresponde conforme derecho y necesidad, no hace falta otros programas. Pero bueno, desgraciadamente acá estamos muy, pero muy, muy y cada vez más lejos de poder cumplir esa meta. Eugenio, como siempre, un abrazo grande, y muchas gracias por habernos atendido y por todo lo que nos pudiste enseñar. Al contrario, gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Como siempre. Un abrazo grande.